Estimados amigos, aquí estoy con ustedes. He estado en estos días recibiendo muchas llamadas, muchas comunicaciones de muchos de ustedes que me decían que qué pasaba conmigo, que si me había perdido, que se había olvidado al país, que si estaba, yo creo que estaban pensando que estaba muy dedicado al mundial y algo de eso hay. Pero también quiero contarles que estos días he estado reflexionando, pensando y repensando lo que en el país está pasando. Y realmente en mi reflexión he llegado a una conclusión. Cuando uno está fuera del país y uno está viendo lo que está pasando en el escenario, es como estar en una gradería en uno de los estadios del Mundial y ver que se arma un relajo de esos de chamusca, de barrio, que se armaban en mis tiempos cuando estábamos jugando con una pelota de tela hecha de calcetines. Y entonces esa no caminaba, pero las patadas volaban, ¿verdad? Y así es como yo siento que está Guatemala. En Guatemala todo el mundo patea, todo el mundo codea, todo el mundo está metido en una problemática. Y si esa problemática no es suficiente, se inventa otra. Nos hemos vuelto como un país intenso, de gran capacidad de creación de conflictos en lugares donde no lo hay o no lo haya, no importa. Lo importante es estar en la jugada, estar en el pleito, estar en la confrontación. Y yo estaba pensando, esto no será igual a lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que se le clasificaba como la fatiga de combate o la fatiga de trinchera, que era gente que estaba tanto tiempo expuesta a bombardeos, expuesta a tiroteos, a que les tiraran, a que le mataran a un compañero al lado, a que les cayera una bomba, y se iba creando una especie de psicosis que llegaba a formar un problema de carácter mental en quienes estaban en eso. Creo que los guatemaltecos estamos en una fatiga similar. ¿Por qué? Porque yo recuerdo desde el año 2014-2015 para esta parte, llevamos 3 o 4 años de estar permanentemente sobre el conflicto, sobre los ataques, sobre los señalamientos. Eso es cansado. Esta es una saturación de conflicto y una saturación de conflicto que muchas veces no son reales. Pero yo creo que estas dos personas, tanto el señor Iván Velázquez como doña Telma Aldana, el daño que le han hecho al país no ha sido solo esa manipulación de la justicia, que ha sido triste. Triste por toda la secuela de cosas que dejaron, todo lo que quisieron hacer, quisieron hasta meter una reforma constitucional a través de amenazas a diputados. Bueno, es decir, la verdad es que estos fueron nefastos. Pero si algo más nefasto nos han dejado, es que han dejado al país metido en una confrontación que es una como adrenalina, es como un vicio, como algo que nos estimula a estar confrontados. Yo vi cómo dentro de los amigos que participaban en el FREARE, que espero que podamos restablecer en algún momento nuestros ideales de reconciliación y refundación del Estado, pero cómo todos esos ideales grandes que habíamos construido o que se han construido a través de la experiencia en conflictos pasados, vinieron a ponerse al descubierto por cosas que no tienen que ver. Y lo que es más triste es darnos cuenta que se han burlado de nosotros una vez más, porque han querido plantear un problema ideológico, pero detrás de ese problema ideológico el financista es Dionisio Gutiérrez. Yo me pongo a pensar en qué cabeza cabe. Se necesita estar enfermo en un país como el nuestro
para que una persona que ha explotado al Estado como él lo ha hecho, que ha hecho a la sombra del Estado, él y todo su grupo, unas grandes cantidades de dinero, ahora para proteger ese dinero financien a grupos de desestabilización llamados de izquierda, que con todo respeto les digo, yo no considero la izquierda así. Yo considero que la izquierda es una izquierda ideológica. Y de toda esta gente, yo no he oído a ninguno de ellos que diga, fíjense bien, jóvenes sobre todo, ninguno de ellos que diga cómo se va a resolver el problema de la pobreza en el país. Nos han tenido sí con un circo romano en donde se tiraban a un coliseo, donde se tiraban a esclavos, donde se tiraban a cristianos para que los leones vinieran y los descuartizaran. Todo eso es a lo que ellos se han dedicado 4 años. Ahora entramos en una especie de paréntesis. ¿Cuál es ese paréntesis? Pues el mundial, otro circo. Sustituimos un circo por otro circo. Naturalmente, este circo es mucho más agradable, porque a mí me gusta mucho más ver una confrontación de 2 equipos representando 2 naciones peleándose por una pelota y nos dan satisfacción en lo hermoso de las jugadas, en la emoción, etcétera, etcétera. Y hay un árbitro que está tratando de que la cosa se lleve en paz. Pero, al fin y al cabo, es un circo. Y ese circo es el que vino a sustituir hasta cierto punto el otro circo. Y yo digo, ojalá y pudiéramos tener mundial permanente, pero no. Lamentablemente este mundial en un mes se acabó y estamos sin esta distracción para el pueblo. Entonces nos queda el problema de la pobreza. ¿Qué vamos a hacer con la pobreza? La gente a mí me llama y me dice, ayúdenos. Alguna gente me pide dinero, otra gente me pide ayuda, otra gente que les coloque a un hijo, que le consiga un trabajo para un yerno, para un esposo. La verdad es que es un pueblo menesteroso, el pueblo guatemalteco. Y yo me pregunto, ¿en dónde y en qué están los partidos políticos? Que dicho sea de paso, no son partidos políticos. Esta semana vino un grupo aquí a contarme con mucha ilusión que habían comprado una ficha de un partido político en 3 millones de quetzales. Yo los oía y me daba vergüenza a mí mismo de estar oyendo aquello. ¿Cómo sería que a los norteamericanos les dijeran que estaban vendiendo, comprando el Partido Republicano o el Partido Demócrata? Es que los partidos no son empresas para comprarse y venderse, como es en Guatemala. Los partidos políticos deben ser cajas de pensamiento, en donde puede tener cabida el interés económico, pero también el punto de vista ideológico. Pero aquí no, estamos trabajando con partidos políticos como que si fueran instituciones comerciales que compran una patente para poder tener la opción de presentar candidatos para el Congreso, para las municipalidades o para el Ejecutivo. Es una aberración lo que nosotros estamos viviendo. Pero naturalmente esta gente ya se está preparando para el circo que viene, el circo electoral. Yo les preguntaba, bueno, pero cuéntenme ustedes cuál es su programa. Y me repitieron ingenuamente, no, presidente, me dice, es que si nosotros ganamos las cosas van a cambiar. Yo me quedé pensando, bueno, se tienen mucha autoestima, se tienen mucha confianza en sí mismos, pero la cosa no es así, porque así hemos visto cómo han llegado al poder y cómo la ineptitud y la incapacidad ha hecho que el país esté como está. Sinceramente nosotros no podemos seguir pensando en ese tipo de política. No, el país necesita encontrar soluciones. Solo quiero decirles una cosa. El país hoy vive, y lo vuelvo a repetir para que los jóvenes que me escuchan se lo metan en la cabeza. Vivimos por las remesas que nos mandan los guatemaltecos que se están rajando el lomo en los Estados Unidos y en Europa.
Imagínense ustedes que nosotros compramos en el año 2016, compramos 16 millones de cosas en el exterior y solo vendimos 11 millones. Quiere decir que un 25% de lo que compramos no lo pudimos financiar con las divisas que nosotros producimos. El total de nuestra estructura económica del país no exporta suficiente para lo que importa. Y si a eso agregamos que tampoco nos dan los dólares que se necesitan para atender la deuda externa que el país tiene y que tiene el sector privado, entonces, ¿quién, pongámonos a pensar, quién nos está dando esos dólares? Porque el dólar no se inventa. El dólar hay que adquirirlo o conseguirlo. ¿Quién está dando esos dólares? Nos lo está dando el migrante que está mandando esas remesas a Guatemala. Pero esas remesas no están siendo para garantizar el futuro productivo o seguro de ellos, sino para la subsistencia de sus familias. Por eso es que eso se está yendo permanentemente al gasto y no a la inversión. Quiere decir que todas esas remesas se transfieren a un grupo económico en el país. Y ese grupo económico en el país, en lugar de agarrar esos dólares, producto del ahorro de los guatemaltecos que están afuera, para invertir en Guatemala, lo están haciendo invirtiendo en otros países. Ahora hay inversiones en Sudamérica, inversiones en el Caribe, inversiones en Centroamérica, y Guatemala carente de inversiones. Todos esos capitales se fugan. Esa es fuga de capitales. Pero no son capitales que ellos han producido. Ellos están produciendo con un dólar subsidiado. ¿Por quién? Por el migrante. Ese es el que les da el dólar barato. Si ese dinero se quedara en Guatemala y en Guatemala estuviera creciendo la industria y nuestras exportaciones estuvieran creciendo, nuestra situación sería diferente. Yo les pregunto, queridos amigos y amigas, ¿qué candidato a la presidencia de la República está hablando de eso? Nadie. Que no crean algunos candidatos que con perseguir gente van a resolver el problema de la comida y de los salarios del pueblo, porque no lo han resuelto ni lo van a resolver así. Que no crean otros que van a llegar al Estado y que pueden resolver el problema regalando bolsas o láminas o cosas de ese estilo. Eso no. El país lo que necesita es que planteemos cómo vamos a producir más, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a dar bienestar, cómo vamos a invertir en educación. ¿Quién está proponiendo algo sobre eso? Muchos dicen que el actual gobierno, sí, tampoco el actual gobierno lo está haciendo. El actual gobierno está perdido, pero vamos a resolver el problema del actual gobierno acusando al presidente de que está acosando sexualmente. Señores, seamos serios. Si queremos criticar al presidente, digámosle la ineptitud de sus funcionarios en el manejo de la cosa pública. Llamémosle la atención del abandono en que está el país entero. Seamos francos, pero ¿qué es lo que pasa? Que los que están en la contienda política buscan los temas sensibles que le gusta a los que están en el circo romano, en los que están en ese coliseo, esperando que les tiren carne. Y si es la carne del presidente la que quieren, ahí se la tira. Y si la es de un ministro también. Y si la de ese perico y los palotes también, para que los tigres y los leones coman y ellos se diviertan viéndolos destrozar. Así no vamos a construir país. Así lo que estamos haciendo es un coliseo romano, un circo, un gran circo del tamaño de los estadios o más grande en donde hoy se está llevando a cabo el mundial. Pero no vamos a resolver así el problema del país. El problema del país está en cómo vamos a resolver
el problema de la producción del país. ¿Cómo vamos a ser más eficientes? ¿Cómo vamos a aumentar la producción? Y en eso no estamos trabajando. El ahorro de todo el país va a 5 personas que son los dueños de los bancos y ellos lo usan. El ahorro de los pobres que están trabajando en el exterior viene al país, se canaliza a los grandes capitales y se van a invertir al exterior. Miren ustedes el tamaño de las inversiones de Guatemala. Miren ustedes lo triste que es que las grandes empresas del Estado que vendieron los gobiernos que vinieron después del mío y que no quisieron seguir la política que yo imponía, empobrecen hoy al país. Porque cada vez que todas esas transnacionales sacan como remesas la cantidad de dinero que son sus utilidades, ese es un día que le pegan un golpe a la economía del país. ¿Y quiénes trabajan para que ellos tengan dólares para sacar ese dinero? Los emigrantes, que están mandando sus dólares y vendiéndolos a quetzales baratos. Señores candidatos, díganme qué van a hacer ustedes para resolver este problema. ¿No quisieran que nos sentáramos un día? Yo no soy candidato de nada, pero quisieran que nos sentáramos un día y yo reto a cualquiera de ustedes que venga y conversemos amablemente para ver si pueden ustedes empezar a pensar en una agenda nacional o olvidarnos de las elecciones. Una de dos. Si el sistema electoral no va a resolver el problema de la pobreza y el desempleo en el país, no va a resolver el problema de la educación y el problema de la salud, busquemos la forma como vamos a resolver esos problemas. Pero ya parémosla. El circo no es solución para nuestros problemas. El pan no llega con el circo. El pan hay que trabajarlo por aparte. Y llevamos décadas de gobiernos que no se han preocupado por el pan, porque se han alimentado con el sacrificio de los que están trabajando en el exterior. Esa es la dura realidad de mi país y se la digo con toda la crudeza que debo decirla. ¿Por qué? No tengo pelos en la lengua, no tengo que cubrirle las espaldas a nadie, no tengo intereses que proteger, ni quiero ser candidato de nada. Yo lo que quiero es ver a mi país encauzado por un sendero de producción, por un sendero de progreso, y que saquemos al país del estadio en que se encuentra actualmente, del circo, de la persecución y de la maldad. Porque ahora es mucho más importante, si se quiere ser gay, si se quiere ser lesbiano, transgénero, lo que sea, que la nutrición del país. Hoy se hace mucho más grande un tema de esto que degrada la moral del guatemalteco que los temas que nos ofenden a los guatemaltecos que tenemos conciencia, que son la desnutrición, el analfabetismo, la falta de salud, la falta de educación. Bueno, señores, si nosotros queremos que es la política que algunos están proponiendo, de todo esto, los LGTB o como le quieran llamar, la que va a salvar al país, váyanse de boca. Yo les digo, eso no nos resuelve la problemática de la pobreza. Hablemos de lo que el país necesita y dejemos de tanto circo y empecemos ya a trabajar en el país que queremos. Todo ese sentimiento, esa fatiga que tenemos de batalla, los guatemaltecos, de que no sabemos a dónde vamos, nadie sabe qué puede esperar del futuro de Guatemala, se debe a la inconsciencia, a la falta de responsabilidad de todos aquellos que son directores de opinión pública o que se creen dirigentes políticos. Yo creo con toda sinceridad, mis queridos amigos, que lo que nosotros necesitamos es parar el circo y ponernos a trabajar para conseguir el pan que los guatemaltecos necesitan. En el nombre de Dios, ojalá que nos ayude, que nos abra la mente y que esa confrontación que nos dejó heredada esa señora Aldana y ese señor que todavía está en Guatemala, Velázquez y tantos otros que se han subido en la justicia como un instrumento de política, termine en el país y que podamos regresar a repensar en la reconciliación y en la refundación del Estado. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.